Hoy vamos a buscar otro petroglifo. Un petroglifo es una piedra tallada similar a la que vimos en el capítulo anterior, que de hecho se encuentra en la misma ruta, a unos pocos kilómetros de distancia. La fecha en que se realizaron los grabados la desconozco. ¿Quién realizó los grabados? No lo sé. ¿En dónde está la piedra? En la laguna de Santa Inés, ubicada en el pueblo de Girotzingo, que pertenece al municipio de Zacatlán. ¿Por qué sé de la existencia de la piedra? Por los comentarios de algunas personas que dicen que en la laguna está una piedra con un grabado. Y es lo que vamos a buscar. En lo que vamos a la laguna les quiero contar una de las primeras sorpresas que tuve cuando llegué a vivir a México. Y no fueron los dulces picantes, ni los mariachis, ni los tacos de canasta, sino los nombres de sus pueblos. Eso llamó inmediatamente mi atención. En especial recuerdo el nombre de uno de ellos, Ixtacamaxtitlán, y así hay muchos, y muchos muy difíciles de pronunciar. Al comienzo supongo que fue la curiosidad de ver un nombre que podía leer, es mi vocabulario nativo, y vagamente pronunciar, pero no entender absolutamente nada. Eso me llevó a conocer el significado de los nombres y me enteré que la mayoría de ellos vienen de lenguas de los pueblos originarios de América. Y se me hizo muy interesante que en el nombre de esos pueblos está implícita la memoria de la cultura mesoamericana y que por medio del lenguaje se mantiene viva una parte de su historia. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los nombres de los pueblos mexicanos aluden a las condiciones geográficas o a las características del lugar. Al tener que pronunciar esos nombres, estamos conociendo y recreando la cultura ancestral del México profundo en la actualidad. Aquí lo que me ha parecido más interesante es que ha prevalecido el nombre indígena de los pueblos, pese a los intentos de renombrarlos con nombres españoles. Hoy vamos a ir a uno de esos lugares, que si bien no es tan difícil de pronunciar, sí tiene todo el componente de un nombre indígena. Es Girotzingo. Se compone del náhuatl Hilot, que es mazorca tierna, pero también una etimología de esa palabra está relacionada con cabello. Entonces en este caso puede aludir a las fibras de la mazorca tierna. Luego tiene el sufijo tzin, que significa reverencia o algo que se quiere o se respeta mucho, pero también significa un diminutivo. Y go, que viene de ko, que significa en. Sería algo así como xilotzin o xilotzin, que sería la mazorquita en estado tierno o los cabellitos de la mazorca, aludiendo a esas fibras que le van saliendo en la parte de arriba al maíz, a la mazorca. Pero también podría ser en la mazorca de maíz tierno venerado o venerada, dependiendo si se veneraba la mazorca o lo tierno del grano. Eso ya es buscarle tres pies al gato, pero está en lo posible. Recordemos que el lenguaje es fuente de malos entendidos. No sé si sea el caso de Girotzingo. A lo mejor en este nombre sí se refiere más a un diminutivo, pues es común escuchar que ya se están formando los girotitos, es decir, la mazorca tierna o los cabellitos que le empiezan a salir, pues alude a algo que está en formación y es pequeño. Esto es importante tenerlo en cuenta para comprender de mejor manera no la historia de los pueblos a partir de sus nombres, contenido que por lo demás es muy relevante y que caería como anillo al dedo para una historia de los topónimos de los pueblos mesoamericanos, sino para no caer en las distorsiones que la cultura vencedora hace de la cultura vencida. Y aunque si bien es notorio el sincretismo cultural de México, la cancelación cultural es también una realidad. Y aquí sí que se ha vivido una cancelación de la cultura indígena como si fuera una civilización negada. Aún así se mantiene en el lenguaje cotidiano el nombre de sus pueblos y de su geografía: cerros, volcanes, valles, ríos, pueblos, árboles y plantas, alimentos, y todo de una manera detallada y muy específica, dando cuenta de la estrecha relación que tenía la cultura mesoamericana entre lenguaje y territorio. Asimismo, sus tradiciones culturales se ven reflejadas en la actualidad en el uso de utensilios para preparar sus alimentos, como el molcajete, el metate, el metlapil, el comal, así como el petate, tipo de alfombra o tapete que fabrican a partir de hojas de palma de estos bosques mesófilos y de coníferas. Luego de este corto recorrido entre las sierras, llegamos a la piedra que estamos buscando. Este lugar se conoce como la Cañada de la Luna y esos son los dibujos que probablemente sean pinturas rupestres y antecedan a la cultura mesoamericana, pero eso no lo sabemos, son conjeturas e hipótesis. Si te gustó el contenido, suscríbete, comparte, comenta, activa la campanita y déjanos tu like.